En este video tutorial quiero explicar cómo documentar el uso de términos en un conjunto documental utilizando AndConc y cuáles son los pasos que tengo que seguir para esos resultados llevarlos a un documento de Word en el que puedo ordenar cronológicamente la aparición de todos estos documentos. Bueno, para hacerlo, lo primero que hay que hacer es dar clic derecho en el icono de AndConc, seleccionamos Ejecutar como administrador y abrimos AndConc. Después de abrir AndConc, vamos a seleccionar todos la carpeta o los documentos con los que querramos trabajar. Yo voy a hacer la búsqueda de arte, pongo este signo de más, esto implica que me recuperas los contextos donde esté arte o artes, y nacional o nacionales. Ahí voy a recuperar todos los contextos. Ya habíamos dicho que puede ser 50 caracteres, es una condición limitada. En este caso recomendamos utilizar 1000 y a propósito hicimos esto para que vean la diferencia. Tarda ligeramente más, pero tenemos ahora mucho más contexto en el que aparece el término. Y a partir de eso, pues poder entender mejor la intención del investigador que utilizaba precisamente esta terminología. Bueno, para guardarla, vamos a File, Save Output, vamos a ponerlo en el escritorio y vamos a llamarlo Arte Nacional. Lo vamos a guardar. En este caso me dice que ya existía un archivo antes llamado así, y sí, efectivamente yo ya había creado un archivo, antes hice una prueba para ello, y aquí tenemos el nuevo archivo ya reemplazado. Para esto, abrimos y aquí lo que tenemos es exactamente todos los contextos donde aparece el término arte nacional o artes nacionales. Vamos a ir a edición, seleccionamos todo el documento, copiamos todo lo seleccionado y el siguiente paso es llevarlo a un tablón de Excel. En ese tablón de Excel vamos a pegar los resultados. Como se puede ver, tenemos 4 columnas. En la primera columna tenemos la numeración de los contextos. La primera parte del contexto, el contexto a partir de arte nacional y en adelante. Y por último, la lista de referencias bibliográficas en las que aparece el contexto. Nosotros hemos elegido ordenar nuestras referencias bibliográficas dentro de una carpeta y diferenciarlas de esta forma, nombrando primero el año en el que se publicó y después el documento y por último el nombre del documento y por último el autor. Lo que se puede ver aquí es que tenemos pues ya todos los documentos con sus nombres, su fecha de publicación y tal. Esto tiene una razón, porque de esta forma nosotros podemos ordenar de el más antiguo, es este paso que estoy haciendo, en datos, a Z, de la A a la Z, así ordenamos del más antiguo al último. Fíjense este paso cómo modificó la numeración. Bueno, por último, voy a borrar esta información, voy a copiar toda esta información de la columna D
y la voy a pegar ahí. Lo tengo ya. Bueno, por último, elimino la columna D y concentro mi información en estas tres columnas. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar la columna A, B y C en todos los contextos de uso. De ahí voy, por último, a un documento de Word y voy a trabajar ya en el documento de Word. Aquí lo que hago es un pegado y en este iconito que aparece le digo que conserve solo el texto y regreso al documento. Selecciono todo el documento, en este caso yo lo hago apretando Control E, pero si utilizan Mac puede ser Control manzanita E y aprieto Control F, que hace, que le da el formato de sangría francesa. Esto lo hago para tener las fechas claramente diferenciadas. Como ven, pues están desde el documento más antiguo de 1916, luego el de 1922 y haciendo sucesivo. En este caso, pues podría hacer unas últimas recomendaciones. Por ejemplo, todo esto, transferencia de un archivo al otro, del PDF, pues fue generando una serie de caracteres extraños que podían, pues tal vez, hacer un poco incómoda la lectura del documento. Aquí vemos modalidad SID 133D. Lo que hago, pues, es con la opción buscar y reemplazar, poner este contexto y decir que lo reemplace con todos, con nada. Y miren, por ejemplo, ahí ya fui más o menos ordenando esos contextos. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos un espacio seguido de otro espacio. Otra forma de ir arreglando es, por ejemplo, en esta misma opción, buscar y reemplazar, poner dos espacios y luego aquí reemplázalo con un solo espacio. Como vemos, pues fueron 3.954 reemplazos, es decir, pues ahí podemos nosotros ir mimando o cuidando un poco más nuestro documento para que sea mucho más legible, para que sea un poco más prolijo. Este reemplazo se puede hacer cuantas veces sea necesario hasta llegar al punto de tener 0 reemplazos que hacer. Como vemos ahí, pues se ve mucho más arregladito y mucho más prolijo nuestro documento. Al mismo tiempo, pues podríamos ir arreglando estas cosas o estas, por ejemplo, este es un caso donde el OCR no funcionó bien y podemos cambiar esos 3 caracteres por hipótesis, en fin, podríamos ir trabajando con eso. Aquí ya tenemos entonces nuestros contextos de uso donde se podría recuperar algunos significados o inferir algunos rasgos de significación relativos al propio término que estemos buscando. Podemos también, pues, corregir estos casos, ¿no? Este otro, por ejemplo. Bueno, con eso, digamos, terminaríamos con esta otra entrega y lo que fuera necesario, podríamos seguirlo trabajando con otras videoentregas.